Bien, continuamos en este sentido con las políticas públicas y la participación ciudadana. Este es un tema bastante extenso, por eso lo vamos a compartir en 2 microvideos. Bien, vamos a partir de la idea de que nosotros pertenecemos o estamos compuestos por un sistema social mucho más general. Dentro de ese sistema social que actúa vinculándonos en redes de interacción humana, tenemos un sistema político que integra ese sistema social. Ese sistema político está encargado de determinar los asuntos del poder y de la toma de decisiones. Bien, dentro de ese sistema político tenemos la forma cómo se accede al gobierno, cómo se organiza el Estado, las bases sociales sobre las cuales nosotros funcionamos para el proceso de toma de decisiones, cuál es el papel del ciudadano como actor social y de toma de decisiones. Es decir, allí tenemos una organización donde dentro de ese sistema intervienen diferentes agentes e instituciones y el papel del Estado es fundamental porque genera una serie de normativas que componen aquello que se entiende como poder público o poder político, sobre el cual, de alguna manera, ese sistema político se regula o se regula las normas de comportamiento de esos agentes institucionales, de esos actores que tienen, de alguna forma, tienen incidencia sobre el proceso de toma de decisiones. Bien. Por eso era importante explicar eso para poder entender cómo funcionan las políticas públicas, de dónde viene y por qué es tan importante el papel del ciudadano en esa participación de la toma de decisiones. Vamos entonces también a definir qué son políticas públicas. Las políticas públicas son instrumentos de acción social. Actúan sobre la esfera de lo social, mediante los cuales el Estado logra operativizar los asuntos públicos en los distintos campos de nuestra vida social. El Estado, en este sentido, gira alineamientos, estrategias y tácticas destinados a transformar unas situaciones determinadas. Pero el Estado no está compuesto nada más no es solamente un ente político institucional, el Estado también está compuesto por el poder, por un territorio y por una población que en este caso está conformada por un conjunto de ciudadanos. Entendiendo esto, el Estado es capaz de construir significado siempre y cuando esté en el poder por mucho tiempo, en el ejercicio de ese gobierno, ¿verdad? Y se va consolidando a través del uso y permanencia histórica del gobierno, de una parte de ese Estado, determinado por la cabeza de las relaciones del poder, consolidándose en la práctica social mediante dispositivos de reproducción discursivo y estableciendo lo que de Clough denomina discurso, hegemonía y retórica. Bien. Por eso es muy importante que en esta primera parte de esta explicación sobre las políticas públicas entendamos varias definiciones. ¿Qué es Estado? ¿Qué es gobierno? ¿Y qué es nación? El Estado es una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada, que es donde ejerce la soberanía. Las funciones tradicionales del Estado engloban 3 áreas, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y en el caso venezolano tenemos el poder moral y el poder electoral. En una nación, el Estado desempeña funciones políticas, económicas y sociales. El Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza a través de la coerción legal. En el gobierno, en cambio, es un organismo que reconoce la Constitución para asumir la responsabilidad del poder ejecutivo solamente y concentra el poder político para conducir una determinada sociedad. Generalmente está integrado por el presidente, los ministros, el vicepresidente, los secretarios y otros funcionarios públicos que se derivan de los ministerios. El concepto de nación, por otra parte, es una comunidad humana con ciertas características culturales compartidas y que a menudo forma parte de ese mismo territorio o estado. También se le conoce a la nación como aquella que concentra la concepción política entendida como sujeto donde reside la soberanía del Estado. Por eso se conoce, por ejemplo, como la nación venezolana.